Muy buenas noches, amigos de todo el país, y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este sábado 26 de abril del 2025. Para mí es un gusto acompañarlos en esta hora de información. Aquí iniciamos. Y miles de fieles del mundo, cardenales, religiosos y jefes de Estado se congregaron en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Francisco. Hacemos contacto a esta hora con Jessica Silva, quien nos tiene los detalles a esta hora desde la Ciudad del Vaticano. Adelante, Jessica. Gracias, Astrid. Amigos, amigas, buenas noches. Hoy desde la Plaza de San Pedro, el mundo fue testigo de una jornada histórica. El funeral del Papa Francisco ante más de 200,000 fieles y con la presencia de delegaciones de más de 100 países. Se celebró una misa solemne en homenaje al Papa que durante su pontificado apostó por la cercanía, la sencillez y el diálogo. Mateo Paredes nos tiene un reportaje. La plaza de San Pedro abarrotada de gente. Son más de 200,000 personas de todo el mundo que con el corazón lleno de devoción y emoción se concentraron para darle el último adiós a Francisco. Muchos madrugaron para ganar un espacio. Los accesos para ingresar se abrieron a las 6 de la mañana. El fervor popular se desbordaba como una ola imparable de respeto y cariño. El funeral inició a las 10 horas en punto, con la marcha en procesión del féretro seguido por los cardenales. Minutos después, el ataúd llegó a los hombros de los sediarios, quienes atravesaron la puerta central de la basílica. Finalmente, el féretro fue colocado frente al altar, sobre una alfombra y junto a un cirio encendido, y entonces la plaza quedó en silencio. La misa funeraria, presidida por el camarlengo Kevin Farrell, estuvo cargada de momentos de recogimiento. Durante la ceremonia, se recordó a Francisco no solo por su figura de líder espiritual, sino también por su humanidad y cercanía con los más vulnerables. El Papa Francisco fue un padre cercano a la gente, con un corazón abierto a todos. También un papa atento a lo nuevo en la sociedad y a lo que el Espíritu Santo despertaba en la Iglesia. A medida que el funeral continuaba, el ambiente en la Plaza de San Pedro se convirtió en un reflejo de la universalidad de la fe, un espacio en el que miles de voces se unían en oración. Así, el pueblo de Roma y el mundo entero se unieron en un último adiós a uno de los papas más queridos y admirados de la historia. Mateo Paredes, Teleamazonas. Papa Francesco conservóse. Luego del funeral en la Plaza de San Pedro, el féretro del Papa Francisco atravesó las calles de Roma para llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. Miles de personas se juntaron para observar el Papa móvil y darle un último tributo al Papa de los pobres. Fue el último recorrido de Francisco en el Papa móvil. La gente se volcó a las calles para rendir tributo al primer Papa jesuita. La multitud se amontonó en cada acera a lo largo de los 6 kilómetros que hay entre el Vaticano y la Basílica de Santa María la Mayor, lugar de descanso final elegido por Francisco. El cortejo fúnebre atravesó algunos de los lugares más emblemáticos de Roma, como el Coliseo y el Foro Romano. Mientras miles de personas, muchos entre lágrimas, observaban en un silencio respetuoso. Fue muy conmovedor, muy sombrío, pero aún así, un regocijo por haber partido hacia el Padre, superando toda una enfermedad y dolor. Lo extrañaremos muchísimo. En cada esquina, las calles estaban llenas de personas de diversas edades y nacionalidades, algunas de pie con sus celulares, otras con rosarios en las manos.
pero todos compartiendo un mismo sentimiento. Algunos, en cambio, rompieron en aplausos cuando lo vieron pasar, en señal de agradecimiento y respeto. Fue muy emotivo. Tuvimos la suerte de verlo desde la columnata, así que tuvimos una vista excelente, especialmente cuando levantaron el ataúd al final. El papamóvil avanzaba lentamente por las calles, permitiendo que todos los que deseaban pudieran rendir su último homenaje. Una experiencia veramente bella porque... Fue una experiencia realmente hermosa. Quedó claro que mucha gente quería mucho, muchísimo al Papa Francisco y el legado que nos dejó. No soltanto. Al llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, las puertas del templo, abierto al pueblo, esperaban el arribo del féretro. En el momento en el que el féretro fue colocado en el altar, un profundo silencio cubrió la basílica. La llegada del cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de Santa María la Mayor marcó el final de una jornada cargada de emoción, donde la fe y el respeto unieron a miles de personas. La basílica, que alberga su tumba tras una ceremonia privada, fue el lugar elegido por Francisco por su conexión especial con la Virgen María. Mateo Paredes, Teleamazonas. La plaza de San Pedro se llenó de miles de fieles que llegaron para despedir al Papa Francisco. El ambiente estuvo marcado por un profundo respeto, silencio y oración. Entre los asistentes se vieron familias enteras, jóvenes, sobre todo jóvenes, religiosos y peregrinos de distintas partes del mundo. Antes del amanecer e incluso durante toda la noche, miles de personas permanecieron en los exteriores de la plaza de San Pedro. A las 6 de la mañana se abrieron oficialmente las puertas y rápidamente el lugar se fue llenando de peregrinos que llegaron de todos los rincones del mundo. Sin importar las largas filas, el cansancio y el frío, impulsados por el deseo de acompañar al Papa en su último adiós. Yo soy de Ecuador, de la provincia del Oro, pero vivo aquí en Italia y viajamos ayer a las 2 de la tarde para asistir al sepelio del Santo Padre y dormimos ahí en la calle como todos los peregrinos. El Papa Francisco pues va a dejar una huella importante en la iglesia y que hay que seguir nosotros como católicos pues perpetuando, ¿verdad? También practicando todo lo que nos enseñó. Saber que estamos todos aquí en torno a una figura que representa la humildad y que ha cambiado definitivamente lo que el mundo moderno piensa respecto de la iglesia. Entre la multitud, las voces jóvenes se hicieron sentir de un modo muy especial. Muchos de ellos crecieron escuchando los mensajes del Papa, palabras de esperanza, de coraje, de amor sin barreras. Los jóvenes quisieron estar aquí para darle las gracias por haber creído en ellos, por haberles hablado de un mundo más justo y más humano. El Papa, que soñaba con una iglesia joven, viva y en movimiento, fue despedido por aquellos a quienes más inspiró. Buscaba siempre que los jóvenes fueran partícipes, que persiguieran sus sueños y repetía mucho que no tuviéramos miedo y ojalá Dios le dé su recibimiento como se lo merece. Creo que a los jóvenes es hacer lío y no tener miedo de ir contracorriente, de ser divertidos, de ser únicos y pues de buscar la santidad. Yo creo que es un papa que ha conseguido ser muy cercano a la juventud y sabe que el futuro de la iglesia y el futuro de la humanidad pasa también por la gente más joven. Así concluye una jornada marcada por la fe. Con el funeral del Papa Francisco culmina un capítulo trascendental en la historia reciente de la Iglesia Católica. Su pontificado será recordado por un impulso a una iglesia más cercana a la gente, su defensa de los más vulnerables y su llamado constante al diálogo y la paz. Continúen con más, Astrid. Desde el Vaticano, Jessica Silva, Teleamazonas. Gracias, Jessica, por ese informe. Congregaciones de cardenales, religiosos y decenas de líderes mundiales estuvieron presentes en el funeral del Papa Francisco. Esta ceremonia religiosa reunió a más de 60 presidentes del mundo. El funeral del Papa Francisco se celebró este sábado en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles y representantes internacionales. La ceremonia histórica congregó a más de 140 delegaciones estatales, incluyendo monarcas, líderes religiosos y más de 50 mandatarios de todo el mundo. Entre ellos, el presidente estadounidense Donald Trump, quien asistió acompañado de su esposa, la primera dama, Melania Trump. Quienes también participaron del funeral del Papa Francisco fueron el primer ministro del Reino Unido,
Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue partícipe del funeral. No obstante, previo a ello, en el Vaticano, mantuvo un encuentro breve con el presidente estadounidense Donald Trump. Este diálogo se habría enmarcado en el esfuerzo de Estados Unidos por impulsar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. De igual modo, Javier Milei, primer mandatario de Argentina, fue parte de esa despedida. Él estuvo acompañado por una comitiva compuesta por su hermana y otros jefes de gabinete. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, junto con su esposa Rosángela e integrantes del Congreso, también asistieron. Otro de los mandatarios que fue parte de esta ceremonia religiosa fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Él se ubicó en la primera fila frente al altar, compartiendo espacio con otras figuras políticas mundiales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el expresidente estadounidense Joe Biden, los reyes de España Felipe IV y Leticia, los reyes de Bélgica Felipe y Matilde, así como el príncipe William del Reino Unido en representación de la familia real británica. También fueron las figuras internacionales destacadas, quienes también estuvieron presentes en el funeral para despedir los restos de Francisco. De esta manera, el mundo católico despidió a Jorge Mario Bergoglio en una ceremonia fúnebre de gran magnitud que congregó a más de 200.000 personas. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y el presidente Daniel Noboa asistió a los actos fúnebres y misa exequial del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Con este viaje, Noboa inicia una gira internacional en la que visitará 7 países durante 2 semanas. De terno negro y camisa blanca llegó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para participar de los actos fúnebres del Papa Francisco, acompañado del secretario general de Integridad Pública y director de la UAFE, José Julio Neira, y de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quienes también vestían de negro. Noboa participó del acto privado en el interior de la Basílica de San Pedro, donde presentaron sus respetos ante el féretro del Papa Francisco, previo a la misa exequial. Siguiendo un estricto protocolo, los jefes de Estado fueron ubicados por orden alfabético de los países, traducidos en francés. Sentado en primera fila vimos al presidente ecuatoriano junto a la reina Leticia y el rey Felipe de España, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania Trump, además del presidente de Estonia Alar Karis. Daniel Noboa también mantuvo saludos protocolarios con sus homólogos Zoran Milanovic de Ucrania, Luis Abinader de República Dominicana y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, además del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Finalizada la misa, el presidente Noboa se retiró de la Plaza de San Pedro entre el saludo de varios asistentes. Con este viaje, Daniel Noboa inicia su gira internacional, según lo detallado en el Decreto Ejecutivo 612. En él, Noboa detalla que se ausentará del país durante 16 días, desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo. La comitiva presidencial está conformada por 12 funcionarios de Estado y liderada por el primer mandatario, quienes visitarán países como España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. El fin de esta gira internacional es fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación y comerciales con diversos países de Europa, Medio Oriente y Asia. Erika Vera, Teleamazonas. Y tras el sepelio del Papa Francisco, la Basílica de San Pedro mantiene 9 días de luto, mientras el Colegio Cardenalicio deberá decidir la fecha de inicio del cónclave. Una vez finalizados los actos fúnebres del Papa Francisco, el Vaticano se mantiene en luto, en el conocido periodo de los novendiales. Durante este tiempo, se realizan eucaristías especiales en honor al fallecido pontífice, es decir, desde el sábado 26 de abril al domingo 4 de mayo. De forma simultánea, durante los 9 días, se llevan a cabo las congregaciones generales, en las que participan los cardenales electores y no electores, para conocerse entre sí y detectar a los potenciales candidatos para dirigir a la Iglesia Católica. 135 cardenales participarán de las votaciones, pues son los que cumplen con los requisitos. Uno de ellos es ser menor de 80 años. Un día antes de la instalación del cónclave se llevará a cabo la misa pro eligiendo pontífice, presidida por el cardenal Carmalengo. Luego los cardenales electores realizan un juramento de secreto absoluto antes de reunirse a puerta cerrada. Si bien la fecha del inicio del cónclave no está definido, este debe realizarse antes del 20º día tras la muerte del Papa Francisco, es decir, iniciar entre el 5 y 11 de mayo. En este lapso está a cargo del Colegio Cardenalicio, pues son los autorizados en realizar la convocatoria. La Capilla Sixtina del Vaticano recibirá el cónclave, aquel que estará con toda la presión social, pues serán días intensos
plazos, en los que los participantes realizarán entre 2 a 4 votaciones. Cuando no haya consenso del cónclave, de la chimenea saldrá humo negro. El nuevo pontífice será elegido con al menos 2/3 del sufragio. Una vez se conozca el nombre, el cardenal electo será llamado a una reunión privada. En la misma deberá aceptar o rechazar el cargo. De ser positiva la respuesta, elegirá su nuevo nombre. Posterior de la chimenea de la Capilla Sixtina se develará el humo blanco. Este anuncia que se eligió al nuevo Papa. Desde el balcón central del Vaticano será anunciado el nuevo líder de la Iglesia Católica por el cardenal protodiácono Dominic Marberti, con la tradicional frase en latín: Habemus Papa. Erika Vera, Teleamazonas. Y el obelisco de Buenos Aires se iluminó con una foto del Papa argentino Francisco en la víspera de su funeral. La imagen estuvo acompañada de la frase «Recen por mí». El primer pontífice latinoamericano de la Iglesia Católica, el 21 de abril, falleció a los 88 años y fue el primero en adoptar el nombre de Francisco en homenaje al santo de los pobres. Enseguida le mostramos imágenes que recogen algunos de los momentos del funeral del Papa Francisco. Así vemos a los miles de asistentes congregados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y quienes desde sus países natales rindieron homenaje al Papa de los pobres. Estamos de regreso con más información. Continuamos midiendo los estragos del sismo en Esmeraldas. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de esa provincia presentó varios daños tras el sismo de magnitud 6.0. El mismo Centro de Educación Superior difundió en sus redes sociales imágenes de las afectaciones en varias de las paredes de la edificación, una de las 7 afectadas por el fuerte temblor. Esto según el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En un comunicado, la universidad confirmó la situación e hizo un llamado al país a solidarizarse con la provincia. Y las personas afectadas por el sismo en Esmeraldas superan las 850 en esa provincia. Muchos de ellos fueron trasladados a albergues tras los daños que sufrieron sus viviendas. ¿Qué pasa después del sismo? Esa fue la pregunta que se hizo Sandra Castillo, pero también tuvo la respuesta. Su casa, ubicada en Las Piedras, en la parroquia de Tachina, quedó totalmente destruida. Esta es una de las zonas más afectadas por el sismo. No le tocó más que pasar la noche en un albergue que se ubicó en la escuela del sector. Mi vivienda está destruida 100%. Estamos durmiendo en un albergue todo el barrio, aquí en la escuela. Aquí, más de 60 personas se han alojado en pequeñas aulas que ahora tienen camas de metal y que por algún tiempo llamarán hogar. Estamos en un albergue, en una escuelita de aquí mismo de la comunidad, que nos han hecho las profesoras el favor de que estemos aquí, pero tenemos un determinado tiempo porque igual las clases ya se abren el 12 de mayo. Dentro de las instalaciones se realizan brigadas médicas por parte del Ministerio de Salud, pero también se ha improvisado un comedor comunitario donde las mujeres de este sector colaboran. Para que hagamos nuestros alimentos para nosotros, la comunidad. Pero los movimientos fuertes continúan en la ciudad, ya que en horas de la mañana una réplica de intensidad de 3.4 se volvió a sentir. Según el Instituto Geofísico, este se dio frente a las costas de Esmeraldas. Tras el sismo de magnitud de 6 grados, el COE Nacional sesionó en la provincia de Esmeraldas. Aquí se dieron ciertas resoluciones. Entre las más destacadas está la activación de todos los bonos correspondientes a favor de los afectados en el sismo. También el soporte técnico y logístico que requiera la provincia. Las donaciones públicas y privadas deberán canalizarse a través del MIES. Disponer también al MIDUBI la evaluación para determinar el tipo de afectación y la habitabilidad. Y por último, la postergación del inicio de clases en Esmeraldas para el lunes 12 de mayo. Asimismo, el último informe dado por la Secretaría de Gestión de Riesgos detalla 179 viviendas afectadas, 32 heridos y 38 unidades educativas con daño estructural.
Y en este mismo tema, varios ministros de Estado realizaron un recorrido por el alojamiento temporal activado en la escuela Teodoro Morán Valverde del Cantón Esmeraldas. Allí anunciaron que en los próximos días se comenzará con la entrega de bonos de contingencia a las familias damnificadas. Además del apoyo económico, se han distribuido 1.000 kits de alimentos, camas, colchones y kits de higiene en el albergue y en las casas de acogida. Los daños estructurales de las viviendas afectadas fueron clasificados con un sistema de semaforización verde, amarillo y rojo, determinando si pueden ser habilitadas, reparadas o deben ser demolidas. Revisamos otros temas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, que defina día y hora para la audiencia de sustitución de medidas cautelares contra el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. El exfuncionario es uno de los 4 procesados dentro del caso Ligados, que investiga el supuesto delito de asociación ilícita. Verduga habría incumplido con las presentaciones periódicas del 31 de marzo y del 14 de abril. Continuamos en otros temas. Hombres armados atacaron un banco en Quito este sábado y se sustrajeron más de $30.000 en efectivo. Según la Policía Nacional, los sujetos huyeron del lugar en motocicletas que fueron abandonadas cerca del lugar del robo. La alerta llegó aproximadamente a las 9 de la mañana con 30 minutos de este sábado. Un robo en una entidad bancaria en el sector de Cumbayá, al nororiente de Quito, causó alarma en los moradores del sector. Hasta aquí habrían llegado varios sujetos armados que ingresaron hasta la agencia ubicada en un centro comercial. Quienes en ese momento transitaban por el lugar afirman que escucharon múltiples disparos dentro del establecimiento y posterior habrían observado a los sujetos huir de la zona en 3 motocicletas. Había disparos. ¿Quién no va a asustar también nervioso? Porque balas perdidas puede matar también. Sobre este caso, la Policía Nacional se pronunció a través de este comunicado, confirmando el hecho y afirmando que tras el presunto robo se inició con una persecución que permitió identificar las motocicletas utilizadas en este evento, las cuales posterior fueron abandonadas en el sector de San Juan de Cumbayá. Además aclaran que según información proporcionada por el banco, el monto sustraído ascendería a una cifra aproximada entre $30.000 y $50.000. Los moradores de esta zona están alarmados. Sí, recientemente le robaron a un amigo el celular cerca de la U. Sí, sería mejor en toda esta zona y cerca de la universidad porque hay mucho tránsito de los estudiantes. Todo está muy peligroso. Solicitar, claro, que haya más seguridad aquí. Por ahora, la Policía Nacional mantiene desplegado un operativo con los ejes preventivos para capturar a estos sospechosos que presuntamente estarían involucrados en una banda criminal. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y más de 280 policías han dejado la seguridad ciudadana por custodiar a 94 personas en arresto domiciliario en 4 provincias del país. Ricardo Alcíbar está en estudio y nos cuenta más. Hola, ¿qué tal? Así es. Este tipo de medidas sustitutivas a la prisión preventiva mantienen bajo alerta a la Policía Nacional, ya que en muchos casos estas personas siguen su proceso penal por delitos como el narcotráfico, el secuestro, asesinato y ataques terroristas contra uniformados, llevando a los agentes policiales en muchas ocasiones a proteger a quien disparó contra un compañero de fila o contra su propia vida. Según los registros de la Comandancia de la Policía Nacional presente en la Zona 8, compartidos a este medio de comunicación, en la ciudad de Guayaquil existen 83 arrestos domiciliarios, para los que se ha destinado a 250 uniformados. En Durán se registran 7 casos, en los que brindan seguridad 21 policías, mientras que uno en San Borondón, para el que se ha destinado a 3 agentes. Por su parte, en el distrito Daule hay 3 arrestos domiciliarios. Uno de estos casos en particular se tuvo que destinar a 6 policías, ya que esta persona pertenece a una estructura delictiva, específicamente a los Chone Killers, y el domicilio destinado para que permanezca este individuo está ubicado en un sector donde habitan miembros de esta misma banda delictiva. En el siguiente reportaje le contamos más.
El pasado 9 de febrero, el cabo segundo Álvaro Intriago fue asesinado tras un ataque armado mientras se encontraba custodiando a un delincuente, en ese momento sospechoso por secuestro, que en lugar de prisión preventiva recibió arresto domiciliario, una situación que ha encendido las alertas en la institución policial y en el gobierno nacional. Porque no solamente es el peligro de que la persona pueda escaparse, sino es la integridad del servidor policial que arriesga su vida a ir a estos lugares para brindarle seguridad a un delincuente. Nosotros como policías hemos realizado las detenciones por los diferentes causas, muchos por secuestro, por extorsión, y la misma policía tiene que realizar las custodias en estos domicilios. Esos domicilios no han reunido los requisitos, sobre todo de seguridad. A mediados de febrero del presente año, el presidente de la República, Daniel Noboa, denunció que existen más de 700 arrestos domiciliarios a nivel nacional. No puede seguir pasando. Hemos presentado nuestra inconformidad al Consejo de la Judicatura para que ya pare esto. No puede haber medidas sustitutivas. En el distrito Daule existen 3 arrestos domiciliarios. Uno de estos se reportó este martes 22 de abril, cuando una jueza concedió esta medida a este sujeto, responsable por el asalto a 3 locales comerciales y atacar a tiros a agentes policiales tras resistirse al arresto. Actualmente, más de 2.000 uniformados están destinados a ser custodios de sospechosos que guardan arresto domiciliario. La mayoría de estos casos se concentran en Guayaquil. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y la Armada del Ecuador decomisó 2,5 toneladas de droga en alta mar. El operativo dejó a 5 aprehendidos quienes intentaron evadir los controles lanzando el estupefaciente al mar. Durante un operativo al noroeste de Salinas, la Armada del Ecuador decomisó un total de 48 bultos de droga y varios bidones de combustible ilegal. Y las personas aprehendidas serán entregadas a las autoridades pertinentes. Uniformados interceptaron una primera nave tipo Panga donde encontraron 17 bultos de droga ocultos en sacos de yute negro y 18 bidones de combustible. A bordo de esta embarcación viajaban 2 tripulantes, mientras que en una zona cercana a la misma área se interceptó otra embarcación, esta vez con 3 tripulantes, quienes al percatarse de la presencia militar intentaron deshacerse del cargamento arrojándolo al mar. Sin embargo, fueron detenidos y se recuperaron 31 bultos de droga lanzados al agua. De yute, también posiblemente también con la utilización de artefactos GPS que permiten la inmediata ubicación en mar abierto. En total, 5 personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades. En total, se decomisaron 2.520 kilos de cocaína. Los sujetos recogían en alta mar la droga proveniente desde el sur de Colombia, frontera con Ecuador, para posteriormente dirigirse hasta Centroamérica, a las costas del sur de México, frontera con Guatemala. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y los trabajos de construcción en la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena continúan. El SNAI no se ha pronunciado sobre el porcentaje de avance. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa informó que su entrega se realizará en septiembre. Los trabajos en la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Encuentro avanzan tras 2 meses de paralización a causa del atentado con explosivos el 25 de diciembre, razón por la cual su entrega se ha retrasado, pues en la ceremonia de inicio de obra en junio del año pasado, las autoridades indicaron que estaría lista para este mes. Una cárcel demora por lo menos 1 año y medio, 2 años en construir. Ya debería estar por septiembre de este año. De alta seguridad, pero una cárcel para 800 personas. Y si tiene un hacinamiento de más del 15%, tengo que construir otra cárcel. Son más de 300 obreros quienes laboran en largas jornadas, la mayoría proveniente de otras provincias y aproximadamente el 20% oriundos de esta localidad, de acuerdo a información proporcionada a 24 horas. Aún se desconoce el porcentaje de avance de obra, puesto que no ha habido pronunciamiento oficial del SNAI. El panorama es distinto al que se visualizaba meses atrás. En esta vía de ingreso al perímetro penitenciario hay un retén militar de sacos con arena, señalética que prohíbe el uso de cámaras fotográficas y de video, además de contar con cámaras de videovigilancia. En esta misma comuna, el gobierno se comprometió con la construcción de una cancha deportiva como obra de compensación, la cual ya fue entregada. Para los muchachos que vienen a jugar aquí es algo recreativo. Mire, la cancha usted lo está viendo y es una realidad. La implementación de educación básica superior y primer año de bachillerato en la unidad educativa Virgilio Torres Luzuriaga fue otro compromiso que ya consta dentro del sistema del Ministerio de Educación y para lo que se está construyendo 2 pabellones bajo custodia. Están cumpliendo con lo que ellos prometieron porque ya hay
poder estudiar aquí los niños. Los patrullajes son constantes actualmente, lo que refuerza la percepción de protección en Juntas del Pacífico. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Y el ministro del Interior, John Reinberg, realizó la entrega oficial de 16 camionetas para la policía en Santa Elena. La dotación incluye armas, chalecos y 36 uniformados para la subzona. En una ceremonia presidida por el ministro del Interior, John Reinberg, acompañado por autoridades locales, se ejecutó la entrega de 16 camionetas, un bus, armas de dotación y 36 servidores técnicos operativos a la Policía Nacional Subzona Santa Elena. Herramientas dadas con la finalidad de reforzar la capacidad operativa en esa institución en la lucha contra la delincuencia organizada. Hemos dado golpes a las 22 bandas que se conoce que operan a nivel nacional. Los carteles que están aquí, que dicen que estar acá, todos la Policía Nacional los está combatiendo. En su intervención, el ministro enfatizó sobre las características de la dotación entregada. Las camionetas son camionetas necesarias, cumplidas con las seguridades para que los servidores policiales puedan hacer su trabajo de forma segura. Todas tienen equipos inteligentes y el tema de chalecos son chalecos nivel 3A. En lo que va de este año, esta provincia registra 71 muertes por sicariato, siendo el cantón Santa Elena el que mayor índice de hechos violentos contabiliza. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Y ahora le contamos que más de 200 familias quedaron afectadas tras una lluvia intensa que cayó este viernes en Marcavelí, provincia de El Oro. Hasta el momento se reporta una persona desaparecida. Este viernes una fuerte lluvia cayó en el cantón Marcavelí, provincia del Oro, lo que provocó el desbordamiento de la quebrada El Caucho y el río El Ingenio. Esta nueva inundación en la provincia representa un duro golpe al sector productivo, quienes se han visto afectados por las lluvias intensas durante el invierno. En una sola granja se reportó la pérdida de alrededor de 30.000 aves, lo que equivale a $500.000. Asimismo, una granja porcina ubicada en Marcavelí perdió alrededor de $30.000 este invierno. Con el agua hasta la cintura intentando salvar sus bienes y preocupados por sus vidas, hubo personas que pasaron la noche sobre los techos de sus viviendas atrapados sin poder salir por la cantidad de agua. La ropita, todo. Eso por salvar las vidas. A mí me dicen, subo mamá para arriba, mis hijos, pero ya se llenó, pues ya no pudieron sacar. Lamentablemente pues hemos tenido muchas afectaciones en viviendas inundadas, viviendas perdidas, granjas porcinas colapsadas y perdidas al 100%. Los animales están muertos del aluvión que ha caído. Este es un sector porcícola, esta es la primera, el ingreso que tienen está totalmente desastroso, no hay agua potable en Marcavelí, todas las tuberías se las han llevado. Los ciudadanos de Marcavelí en El Oro vivieron una noche de terror tras la fuerte lluvia que hasta el momento no reporta fallecidos. Alrededor de 200 familias han sido afectadas y una persona está desaparecida. El hombre cuyo paradero es desconocido responde al nombre de Manuel Villasís, quien ayer por la noche fue arrastrado por el río, mientras que las autoridades y el cuerpo de bomberos continúan con su búsqueda. Las tuberías y captaciones colapsaron. Según reportes, Marcavelí se encuentra sin agua potable. Además, se reportaron afectaciones en el sistema eléctrico, por lo que varios sectores tampoco tienen luz. Desde el municipio de Marcavelí se receptan donaciones de alimentos no perecederos, bidones de agua de consumo, productos de higiene personal, pañales, leche, ropa para niños y adultos. Esto con el fin de ayudar a los habitantes de Marcavelí, afectados gravemente por el fuerte invierno en la provincia del Oro. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y tras las lluvias registradas durante la tarde de este sábado, el desbordamiento de una quebrada sorprendió a los moradores en la avenida Velasco Ibarra, sector El Trébol, sentido Quito-Valles. Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, un agente de tránsito del sector falleció. La vía donde ocurrió el incidente ya fue habilitada, sin embargo, equipos de emergencia continúan desplegados en la zona y se recomienda a la ciudadanía circular con precaución. Y la emergencia por la época invernal se amplía a 60 días más, según lo anunció el secretario de Gestión de Riesgos. El funcionario también informó que 4 provincias fueron agregadas al listado de la declaratoria. Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo son las provincias que se añadieron al listado de las zonas declaradas en emergencia por la época invernal. Es así que actualmente
Son 12 las provincias que constan en la declaratoria mencionada, que se amplía por 60 días más, debido al incremento de daños en varias zonas del país. Para poner un ejemplo claro, en algunas provincias, como la provincia de Santa Elena, tenemos cerca de 9.271% más de eventos respecto al periodo anterior. Es decir, se han incrementado la cantidad de eventos en algunas zonas del país. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se asegura que este invierno ha sido uno de los más destructores de los últimos años. En este momento tenemos alrededor de 200.000 personas impactadas, ¿no? Manabí y Guayas son las provincias más afectadas. En esta última localidad son 5 los cantones que continúan sufriendo los estragos del invierno. Se trata de Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balsar y Salitre. El secretario nacional de Gestión de Riesgos también destacó que la represa Daule Peripa no es la principal causante del desbordamiento de ríos en Guayas y Manabí. Dijo que las compuertas continúan abiertas, pero las descargas son controladas. Mientras tanto, Quevedo se prepara para las precipitaciones, tormentas y vientos pronosticados por el INAMI para los próximos días. Desde la alcaldía del cantón se menciona que 2 zonas son las que constantemente se inundan cuando llueve. El Recreo y Cruz María, y estamos en toda la etapa de prevenir cualquier tipo de desastre que pueda ocasionarse por las fuertes lluvias que se vendrían según el INAMI, ¿no? A esto se le añade que el paso en la vía Babahoyo-Juján está limitado tras el socavón registrado la noche del miércoles. A esto se suman las intensas lluvias que han provocado inundaciones de hasta 50 centímetros en los tramos más afectados, generando largas filas de camiones que deben circular únicamente por el carril central para evitar caer en los baches. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y en la provincia de Los Ríos, un vehículo con una persona en su interior cayó al cauce de un río. La unidad de rescate y de emergencias médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con el apoyo de otras instituciones, logró extraer y rescatar al sujeto con vida, quien fue trasladado a una casa de salud. Varios tramos viales de esa provincia presentan dificultades para transitar debido a las intensas lluvias que se han presentado durante la semana. Cambiamos de tema. Especialistas económicos mantienen opiniones divididas frente a la eliminación del subsidio del diésel. El debate se genera tras la advertencia del Fondo Monetario Internacional de revisar esta compensación a los combustibles fósiles. En medio de la guerra de aranceles de Estados Unidos y como efecto recortes en el crecimiento de países a escala mundial, el Fondo Monetario Internacional recomienda la revisión de gastos para no aumentar la deuda pública. Así consta en el último informe del monitor fiscal del multilateral, donde también se sugiere la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, como gasolina y diésel, siendo este último punto una de las metas que dentro del acuerdo entre Ecuador y el FMI no se ha logrado concretar. Y aquí la visión de Pozo de aprovechar el timing que mantiene el presidente, terminar con un rubro que le representa $2.000 millones anuales al país, los cuales podría destinar a otro tipo de objetivos. Tenemos un subsidio abierto que lo que hace en la práctica es beneficiar a sectores que no tienen por qué tener el beneficio del Estado. No obstante, el docente de Economía de la UCSG, Marlon Pacheco, no concuerda con esta visión. El académico justifica que precisamente son los efectos del aumento de aranceles globales con la combinación de estas medidas lo que podría generar una recesión. Y dado que nosotros venimos de un escenario en que en la última década hemos tenido 3 recesiones ya confirmadas y el año anterior la economía decreció 2 puntos porcentuales, en este momento poner este tipo de políticas va a generar que no exista crecimiento económico. Incluso el académico niega la posibilidad de un subsidio diferenciado, tal y como se propuso en el 2019 en el gobierno de Lenín Moreno. Lo que sugeriría en este momento es justamente negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque durante este año y el próximo año tenemos vencimientos que están por el orden de 2.500 millones de dólares. Pero para el exministro Pozo, las decisiones deberían ir más allá. Existe una reforma tributaria que está de alguna manera inscrita en el tema del acuerdo. No quiere decir aumentar impuestos. Para revisar estos temas y concretar un nuevo desembolso de $400 millones, la ministra de Economía, Zarija Moya, viajó hasta Washington para mantener acercamientos con el FMI, al igual que con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Astrix Ingrid, Teleamazonas.
Y ahora les contamos que padres de familia aprovechan los últimos días previo al inicio de clases del 5 de mayo para comprar los útiles escolares. Ciudadanos optan por la variedad y los precios económicos del mercado de Cuatro Manzanas en Guayaquil. Venga mi niña, sin ningún compromiso. El inicio de clases en el régimen Costa Galápagos está cada vez más cerca y hay quienes aprovechan los últimos días para realizar la compra de útiles escolares. Aprovechar los buenos precios que dan en este local. Precios económicos y variedad de productos es lo que afirman los padres de familia que acuden al mercado de las Cuatro Manzanas en el centro de Guayaquil. Por la exclusividad y la variedad, por ejemplo, me encuentro con esto, muy novedoso. Ah, mire, le llevas así. Ah, sí, a mi hija. Los comerciantes por su parte esperan que las ventas mejoren, pues alegan que para los primeros días de mayo las ventas crecen. Ya los chicos entran y comienzan, ahí vienen más clientes. Lo que usted ahorita está viendo es poco por lo que va a haber. No va a haber ni por dónde pasar. Hay locales que aprovechan los últimos días previo al inicio de clases para promociones y descuentos a los compradores. Hay promociones a los clientes que nos compran la lista completa, se les hace un obsequio como son los membretes, los horarios, las cartucheras. Además, en los exteriores de los mercados se han instalado corredores municipales donde más de 1.300 comerciantes venden útiles escolares y hasta uniformes que van desde los $5 en calentadores y combos de prendas en $10. Un esfuerzo, con tiempo hay que ir dejando de todo para ir guardando para esperar esta fecha, para poder comprar y darle a todos los hijos que vayan muy bien a su escuela. Las unidades educativas particulares abrieron sus puertas a partir de la quincena de abril y según el cronograma del Ministerio de Educación, el 5 de mayo más de 2 millones de estudiantes de los planteles fiscales regresarán a clases en el régimen Costa Galápagos. Paula Kun, Teleamazonas.